Básicamente el requerimiento es poder de un listado llevarlo a Consoft, ¿no? Entonces ya tenemos, vamos a ver, ok, a ver. Ok, tenemos aquí el listado. Lo primero que hay que hacer es, tenemos que tener una hoja de Excel. Obviamente lo más conveniente es que manipulemos un poco la hoja de Excel que quieres importar a Consoft, de tal manera que solo te lleve los datos que necesitamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues puede ser que tu hoja de Excel tenga un montón de columnas y pues no es conveniente pues subir información que ni siquiera vas a utilizar. Entonces, en este caso, lo que nosotros queremos hacer es, basado en el RFC, le queremos llenar estas columnas de, ¿cómo se llama? Del corporativo, ¿no? Entonces, estas columnas no las necesitamos. Vamos a ver si las podemos eliminar. Vamos a ver aquí, hace rato sí lo pude hacer, ¿no? A ver, dale. Ok, porque tiene fórmula. No sé por qué tendría fórmula, pero bueno. Ok, entonces la otra cosa importante de la hoja de Excel es que no tiene que llevar encabezados. Pues aquí le quito los encabezados, ¿sí? Y listo. Voy a importar la razón social, el RFC y el corporativo. Realmente lo importante que necesitamos es el RFC, porque basado en esto es la llave para poder pegarle el corporativo que viene aquí, ¿sí? Ok, entonces la otra, finalmente aquí de la hoja de Excel, de la manipulación que tienes que hacer, es importante que lo grabes con Excel 97-2003. Le damos a guardar. Aquí ya lo había guardado previamente, nada más lo actualizo. Ok, ya está, lo cerramos. Aquí tiene que estar cerrado el archivo. Y ahora sí, nos metemos al módulo de diseño de Consoft y luego le damos aquí en utilerías básicas y se llama la opción importación de archivo de Excel. Ok, nos abre un asistente para que vayamos generando un book basado en el archivo de Excel. ¿Sí? Vamos siguiente. Aquí tienes dos opciones: puedes actualizar un book existente o crear un nuevo. Realmente lo que queremos hacer es actualizar a los clientes, ¿sí? Pero cuando no podemos utilizar esta opción, porque cuando tú quieres actualizar un book con esta opción, lo que hace es que pum, borra todo, pone. Entonces eso no queremos hacer. No queremos borrar todos los clientes, más bien nada más queremos una columna actualizada. Entonces por eso ahorita vamos a crear un nuevo book con esos datos, ¿sí? Le damos aquí examinar para buscar el listado, ahí nos aparece. Le damos siguiente. En este punto ya te lee las hojas o las pestañas que tiene tu archivo de Excel. Le damos siguiente. Y luego aquí en la parte de abajo te muestra un ejemplo de lo que ya leyó del archivo de Excel. En la parte de arriba es como se va a crear un book. Recuerda que el book tiene una plantilla relacionada. Entonces por cada una de estas columnas va a crear un campo de la plantilla. Entonces él por default, como no sabe cómo ponerle, te dice: ok, la columna A, ¿quieres importarla? Sí, la dejamos como incluir. ¿Cómo quieres que se llame la columna? Entonces tienes que ver un poquito los datos que vienen acá. Entonces aquí, ¿qué le pondríamos? Razón social, ¿sí? Ok, te recomiendo que en los nombres de los campos apliques la regla de nombres de variables, nombres de correos electrónicos, más o menos, que es trata de no poner espacios, ¿sí? No pongas espacios, no pongas caracteres especiales,
de ser posible, ¿sí? Ok, después viene el tipo de dato que vas a grabar en esta plantilla. Recuerda que en el console tenemos diferentes tipos de datos que puedes arrastrar, claves, números, textos. Entonces, basado en más o menos un análisis que tú hagas de la columna, tienes que elegir cuál es el tipo de dato correcto para esta columna, ¿sí? En este caso, ¿cuál sería? Texto, ¿no? Okay, texto. Columna B, que le vamos a poner aquí, el RFC. ¿Qué tipo de dato pudiera ser esto? En console solo hay texto y claves. Texto, pero esto sí funciona como llave, entonces es conveniente ponerle clave. Para poder cambiarte de campo, lo que haces es que le pones la barra espaciadora. Dale ahí la barra espaciadora, se cambia, ¿sí? Si le das otra vez, se cambia, ¿sí? Y así va en un círculo diciendo el tipo de dato, ¿sí? Claro, y ahí el tercero que le vamos a poner, corporativo. Tipo de dato, texto, listo. Okay. Esto de la cifra control es cuando quieres aplicar sobre columnas que son de tipo numéricas. Lo que hace esto es verificar que el tipo de dato que le pusiste es el correcto, porque a veces de repente me sucede que me ponen un tipo de dato número y resulta que en algún valor hay un carácter. Eso lo puede hacer que marque error. Entonces este calcular cifra control sirve para validar que no marque error. En este caso pues pasó bien. Le damos siguiente. Okay. Este book va a tener un nombre, ¿sí? Entonces ahorita le pongamos así, como es un book de paso, al final yo creo que lo vamos a borrar. Vamos a ponerle el listado de corporativos. Siguiente. Se creó, ¿sí? Okay. Entonces aquí ya nada más final vamos a verificar que si existe el book y tenga la información, ¿sí? Entonces finalmente ya cuando lo único que tenemos que hacer es verificar que sí se haya importado con los datos que necesitamos, ¿sí? Entonces aquí podemos buscar, vamos a ponerle aquí la opción de buscar, escribimos ahí el nombre del book, así nada más, listado, aquí lo encontramos. Si te fijas, cuando se crean los books hay unas como categorías. Este es un book de categoría importación de Excel, ¿sí? Ok, y luego ya aquí le puedes dar ver tabla y ya vas a ver ahí todos los datos que se importaron de ese book, ¿sí? Ok, finalmente pues ya nada más con esto ya tendríamos que hacer lo necesario para, basado en el RFC, hacer un update para que tome lo que viene acá, ¿sí? Ok, lo que te quería mostrar entonces ahorita, lo vamos a detener ahí, es como muy fácil con el console puedes utilizar esta utilería de importación de Excel y ya puedes tener los datos de cualquier Excel, los puedes tener ahí para que tú puedas hacer con ellos lo que quieras. Y de hecho, si te fijas, incluso como se creó como un book, tú puedes ese mismo que creamos ahorita, mira, ponle listado, tienes todo, mira, si te fijas, se creó una plantilla, tú puedes revisar cualquier documento o puedes crear nuevos incluso, ¿sí? Entonces prácticamente es otra manera. Ya ves que ahorita tú te sabes la manera de que tú puedas crear un book haciendo la plantilla y luego alimentando la información, pero también puedes hacerlo de esta manera. O sea, con console puedes, no, pues sabes que no quiero yo empezar a capturar información desde cero, yo ya tengo un Excel. Bueno, esta opción te permite crear la plantilla basada en el Excel y ya luego aquí esta plantilla, pues tú podrías, si te fijas en la configuración es muy básica, le pones los nombres de los campos y el tipo, pero tú esta plantilla ya después tú pudieras venir a editarla. Por ejemplo, aquí entrar a modificación de plantilla y ya tú puedes dejar la plantilla para que tenga las propiedades y atributos que tú quieras, que ya conoces aquí en cada uno de los campos.